que se titula El Padre de la Gloria, el Señor de los imposibles, obra en ti y en mí. Porque una de las revelaciones más poderosas y más grandes del amor de Dios para con nosotros, además de la muerte y resurrección de Cristo para nuestra salvación, es su deseo permanente de tener una relación con nosotros, de establecer una comunión cada día más real y estrecha con cada uno. El Señor desea que nosotros podamos vivir en Él y Él en nosotros. Que Cristo revelado, crucificado y también resucitado en el poder de la gloria del Padre a través del Espíritu Santo, more en nuestro corazón. Dios desea, anhela y tiene la voluntad que nosotros podamos ir a sus brazos misericordiosos. Los brazos del Padre de la gloria, del Creador del universo, aquel que nada le queda pequeño, que le queda imposible. Él nos recibe, nos acoge y nos llama: ustedes son mis hijos. Porque si tú ves la realidad del mensaje que Dios quiere enviar a nosotros, no es simplemente que nosotros tengamos un bienestar, que nosotros tengamos una seguridad en cuanto a la eternidad, sino que Dios quiere guiarnos. Dios, siendo el Padre omnipotente y teniéndolo todo a su disposición, tiene un deseo profundo en su ser, y es que podamos tener una comunión que cada día crezca, en la que cada día podamos conocerlo de una manera. ¿Para qué? Para que seamos instrumentos suyos, para que Él pueda obrar en nosotros. Si el Padre vive en nosotros, si Cristo vive en nosotros, si el Espíritu Santo mora en nosotros, nosotros seremos portadores de su gloria, portadores de su unción. Estaremos llenos para poder impartir de aquellas maravillas que Dios ha hecho. A lo largo de la historia, cuando estudiamos las Escrituras, la palabra, Dios ha ratificado y reiterado su deseo de que nuestra comunión con Él sea cada día más real y más estrecha. Amén. Incluso el Dios de los imposibles, a través de Jesús, nos prometió lo siguiente. Nos dijo: si ustedes creen en mí, si ustedes permanecen en mí, si ustedes hablan mi palabra, las obras que yo he hecho serán manifiestas en ustedes. De tal manera que Dios nos está diciendo: ustedes serán aquellos portadores de esa unción, para que las señales, para que los prodigios, para que los milagros, las sanidades, para que la salvación llegue de generación en generación a todos aquellos que tú hables, que tú impartas este evangelio de la salvación. Este mensaje tiene un propósito, y es que nos demos cuenta que en el evangelio nosotros tenemos un fundamento. Si muchas veces dudamos qué Dios nos está demandando o qué Dios quiere que nosotros hagamos, hoy la palabra nos dice: tú, a través del evangelio, tienes un propósito para que muchas generaciones sean bendecidas y lleguen a la salvación del reino de los cielos. ¿Cuántos están conmigo? Es poderoso. Dice la Biblia: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de los hombres. El poder de Dios hoy está obrando en nuestras vidas. El poder de Dios hoy quiere entrometerse a tal punto en nuestros corazones que seamos uno en Él. Cuando Jesús vino a la tierra, decía con claridad: yo no hablo por mi cuenta, sino hablo a través del que me envió. Yo testifico del que me envió. Ustedes quieren conocer al Padre, entonces conózcanme a mí, porque yo he sido el enviado. De la misma manera, así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo, Él quiere que nosotros también seamos uno solo con Él. Levanta tu mano conmigo y di: Señor, hoy
estoy en ti y tú en mí. Obra perfectamente, porque tus señales, porque tus prodigios, porque el evangelio vive en mí. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. La gracia de Dios es el regalo más maravilloso que hemos podido recibir, porque la gracia es algo inmerecido, algo que nosotros no podemos racionalmente comprender. La gracia nos conlleva a ver la misericordia de Dios. Y por un segundo, quiero que en un instante tú pienses todo lo que Dios ha hecho y todo lo que te asombra de Él. ¿Qué has escuchado? ¿Qué has vivido? ¿Qué has leído que Dios haya hecho? Porque ese mismo Señor, como te lo dije al inicio, el Dios de los imposibles, el Todopoderoso, el Rey del universo, Él desea morar en ti y en mí y obrar perfectamente. Porque estamos hablando del mismo Dios que hizo toda la creación, los planetas, los satélites, las galaxias, las estrellas, todos los misterios que están en el universo han sido concebidos de Él, por Él y para Él. El mismo Dios que cuando Israel clamó por libertad, abrió el mar en dos de una forma sobrenatural. Aquel que cuando Israel clamó porque tenía hambre, hizo que cayera pan del cielo. Cuando tuvo sed, hizo que yaciera de la roca en medio del desierto agua. El mismo Dios que hizo que se detuviera para que Josué ganara una batalla, el movimiento rotatorio de la tierra. El mismo Dios que hizo que descendiera fuego de los cielos. El mismo Señor que cuando estuvo aquí en la tierra sanó todo tipo de enfermedades, dio vista a los ciegos, la capacidad de escuchar a quien estaba sordo, limpieza al leproso, restauración al paralítico. El mismo hombre que se hizo carne, Cristo, que caminó sobre las aguas, que calmó la tempestad, aquel que llevó en su cuerpo todo pecado y toda condenación que estaba en nuestra contra. Ese mismo Dios, ese mismo Señor, el Rey Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, estamos hablando de Él. Él quiere vivir en ti, quiere vivir en mí, quiere obrar, quiere que seamos ejemplos, quiere que a través de nosotros las personas puedan ver la manifestación de su gracia. Dios no solamente se queda sentado en el reino de los cielos, en su trono, esperando a que pase el tiempo, a venir a ver qué hemos hecho cada uno. Dios quiere guiarnos, Dios quiere tener una comunión. Él, de nuevo, el Padre de la gloria, el Dios de los imposibles, quiere obrar en ti y en mí. Ese secreto, ese amor, como dijo el salmista David: ¿quién soy yo, Señor, para que te fijes en mí? ¿Quiénes somos nosotros para que Dios halle gracia en nosotros? ¿Quiénes somos para que todos los días esté dispuesto a restaurarnos, a respaldarnos? ¿Quiénes somos nosotros para que Cristo hubiese muerto, para que vivamos en Él, para que tengamos resurrección y vida eterna? ¿Quién somos nosotros? Es por su amor, es por su gracia, es por su grandeza, es por su poder. Dios quiere restaurar en nosotros la paternidad, porque el enemigo ha vendido mentiras a nosotros e incluso nosotros hemos dudado de la realidad de Dios, quizás hasta de su existencia. Muchos hemos considerado que Dios ha estado lejano, que en medio de las dificultades, de la tristeza, hemos estado solos, cuando Dios se ha manifestado ahí, a nuestro lado. Y aunque quizás haya permitido o no haya detenido cosas que nos hicieron daño, Dios sí nos guardó y nos restauró, porque tiene una obra perfecta con nosotros. Cuando Cristo vive en ti y en mí,
y experimentamos su amor, experimentamos su gracia, ese dolor, esa tristeza, esa esclavitud por el pecado se va por completo. Cuando el amor de Dios, su comunión cada vez es más fuerte en nosotros, esas manifestaciones de su Espíritu Santo nos permiten ver de que hemos sido escogidos para grandes cosas, que hemos sido preseleccionados para testificar a aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Iglesia amada, escúchame por un instante más. Dios quiere que nosotros contemos nuestro pasado, contemos de dónde Dios nos sacó para mostrar su gloria. Dios necesita que como sus enviados y embajadores, muchos digamos: he sido preso del pecado, he sido preso, adicto al alcoholismo, adicto a las drogas, pero Dios en su infinito amor y en su infinita misericordia ha restaurado mi ser. Dios nos dice que debemos testificar cuando en nuestra concupiscencia hemos sido débiles, cuando nos sentimos rechazados, cuando sentimos que no teníamos un valor, que no teníamos un sentido, pero Él nos halló y nos cubrió con el manto de su santidad y hoy somos nuevas criaturas. Dios necesita que el mundo escuche de nuestra boca que estábamos a punto de dejarlo todo, que estábamos quizás a punto de quitarnos la vida, que estábamos a punto de dejar nuestras familias, de divorciarnos, pero que cuando conocimos su palabra y fuimos libres, hoy tenemos una transformación, algo que no es pasajero, sino que es para la vida eterna. Dios necesita que testifiquemos eso, porque Él obra en nosotros. Consideramos en ocasiones que no somos llamados a servir a Dios si no estamos en un púlpito, si no tenemos un don de predicación, si no se nos ha dado un don de profecía. Pero Dios obra en todo testimonio que hace. Dios te sanó, Dios te limpió, Dios te restauró, Dios hizo en ti cosas maravillosas. Es una obra para la gloria de su nombre, es una obra para la gloria de Cristo, porque en Él habita la plenitud de su gloria. En el nombre de Jesús. Nosotros somos cartas abiertas escritas por el Espíritu Santo. Hemos visto milagros a lo largo de estas semanas. Personas que se han levantado de los muertos, personas que tenían escasez económica y Dios los bendijo, personas que tenían dificultad en su hogar y Dios los restauró. Nosotros tenemos que decir: el Señor obró en mí porque vive en mi corazón, porque su palabra es realidad en mí, porque sé de que todo lo que Dios ha hecho ha sido por su gracia y por su misericordia. Sé libre tú también, hermano. Hay problemas grandes a lo largo de la humanidad, hay afrentas, y no creamos que solamente porque estando en la iglesia somos señalados por el enemigo y pasamos por diversas pruebas, el resto de las personas no lo viven. Todo lo contrario, hay muchas personas que viven cosas peores que lo que nosotros hoy tenemos, pero podemos decir: Señor, tú me has librado, Señor, tú me has sanado, Señor, tú has sido poderoso, Señor, tú has sido misericordioso, Señor, tú me has dado más, Señor, tú me has guardado de la muerte, Señor, tú, solamente tú eres mi refugio y mi fortaleza. Gracias, Señor. ¿Están conmigo? Porque el Señor, Dios Todopoderoso, quiere orar en nosotros. Y si tú crees de que Dios ya hizo toda la obra, tente, porque viene más de su unción, viene más de su gloria, viene más de su grandeza. Dios cada día sorprende a sus hijos. A través de Cristo nos dio el pan de vida eterna. Y quiero por un segundo que me acompañes al libro de Lucas, capítulo 6. Lucas capítulo 6, versículos 25 al 27.
Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Les dije Lucas, pero es Juan. Dice la escritura: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Amén. Este acontecimiento que acabamos de leer sucedió un día después de la alimentación de los 5,000 hombres. Dice la Biblia de que el Señor había ido a un monte y estaba con sus discípulos cuando se encontró que una multitud de personas venía hacia Él. Y Él estuvo todo el día enseñándolos, sanándoles, y cuando llegó una hora dijo: bueno, hay que darles de comer a ellos también. Y se le acerca a uno de sus discípulos y le dice: ¿qué vamos a hacer? El discípulo le dice: no, pues ni trabajando por 200 denarios vamos a poder dar comida a toda esta multitud. El Señor sabía lo que iba a realizar. Y Pedro se le acerca diciendo de que había un joven que tenía unos panes y unos peces. Él dice que la gente se siente, toma los panes, los peces, le da gracias al Señor, porque da gracias al Padre primero, y después hace la multiplicación y el milagro se consuma a tal punto que todos comen hasta que quedan saciados y recogen 12 cestas. Este milagro tiene una particularidad, y es que son 5,000 hombres, pero no estaban contadas las mujeres y los niños. Quiere decir de que fue mucho más grande la bonanza que Dios hizo. Llega la noche y el Señor, digamos que va a otro lugar. En la mañana las personas dicen: ¿dónde estará el Señor? ¿Qué se hizo? Fue impresionante lo que realizó. Esos milagros, todos quedaron sanos, nos dio de comer. ¿Dónde estará? Y cuando lo encuentran, el Señor les dice: bueno, ustedes me están buscando no porque yo haya hecho señales y ustedes las hayan visto, no porque se les haya saciado el estómago, sino porque fueron alimentados del pan de vida. Busquen verdaderamente el alimento espiritual, el que permanece para la vida eterna, no el que es consumido en un instante. Y desde aquí se empieza el pueblo a preguntar: ¿pero de qué está hablando Jesús? Incluso murmuraban en su contra, pero Él les explica más adelante a qué hace referencia con el pan de vida eterna. Y por eso los invito a que vayamos un poco más adelante en ese mismo capítulo, Juan capítulo 6, y leeremos desde el versículo 47 al 56. Dice la escritura: de cierto os digo, el que en mí cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Verso 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne
y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Amén. Escuchando esta palabra y la enseñanza que Jesús le dio a aquellos que eran sus discípulos y le seguían, pues quedaron más confundidos. Y te lo explico a continuación. Acuérdate que los judíos tenían prohibido comer cualquier cosa que tuviese sangre aún, o beber sangre. Debía ser bien cocida la carne. Y se preguntan, ¿cómo este hombre nos va a dar de comer de su carne y de su sangre? Pero Jesús les estaba hablando en el Espíritu para que tuvieran libertad, diciendo de que Él era el pan de vida que descendió de los cielos para su salvación. Pretendía de que nosotros, no solamente ellos, sino nosotros también viviésemos y recibiéramos la salvación a través de su muerte en la cruz. Porque Cristo fue molido en todas las cosas para llevar el castigo por nuestra rebelión. Porque Cristo fue vituperado y golpeado, llevó el pago por nuestro pecado. Su sangre fue derramada para la expiación en nosotros, para que pudiésemos ser limpios, santos y sin mancha de la manera en que Él vivió. Así las cosas, lo que va detrás de este mensaje es que Él dice: yo quiero que ustedes vivan, por eso me entregaré. Yo soy el pan de vida. Come mi carne y bebe mi sangre. Escucha mis mandatos y obedece lo que yo estoy diciendo a través del mandato del Padre. Por lo cual, si tú permaneces en mí, yo estaré también todos los días hasta el resto de tu vida. ¿Cuántos están conmigo? Para dar un poco más de claridad o profundizar en la enseñanza que estamos dando, vamos al mismo libro de Juan, capítulo 14. En el versículo 21, Jesús dice a sus discípulos: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Haremos morada en él. Dios no es un Señor lejano, un ser supremo todopoderoso que está apartado de nosotros. Está diciendo: yo quiero morar en ti. Yo quiero que tú escuches mi instrucción, que no te postres a otros ídolos, porque el Señor tu Dios uno es. Porque no quiero que codicies, que ames el dinero, porque yo puedo darte todas las cosas. Esos mandatos que nos hablan acerca de no engañar, no mentir, no hacer cosas indebidas, sino siempre respetar la instrucción del Señor, el guardar, como hoy lo estamos haciendo, el día de reposo para congregarnos. A eso era lo que Jesús nos estaba instruyendo o guiando para hacer. Asimismo, lo que Él habló a lo largo de su ministerio: el amar a los enemigos, el dar a aquel que quizás te hizo daño, el perdonar todas las ofensas como Él nos perdona a nosotros todos los pecados, el guardar una integridad y una santidad. Como dice en la Escritura: sean santos porque Jehová su Dios es santo.
A eso es lo que el Señor nos estaba diciendo o nos estaba instruyendo cuando dice: guarden mis mandamientos, y si ustedes permanecen en ellos, yo vendré y haré morada con el Padre en ti, porque me quiero manifestar, porque me quiero glorificar. Se los voy a poner en un ejemplo a continuación. Esto es de la vida cotidiana. Una regla no escrita que todos deberíamos respetar. ¿Todos usan el ascensor aquí? ¿Sí? Les encanta el ascensor, ¿cierto? A todos. ¿Y las escaleras? ¿No? El ascensor, generalmente cuando tú lo vas a tomar, tiene una regla. Y es que hay que dejar salir primero para que tú puedas entrar. Piensa eso en tu corazón. Si nosotros estamos llenos de obras muertas, estamos llenos de contaminación, de impureza, de terquedad, de desobediencia, puede que el Señor quiera tomar el ascensor y esté lo suficientemente lleno para que no pueda entrar. Y no porque Él no pueda entrar o porque no quiera, sino porque la capacidad no lo permite. Yo creo que a todos les ha pasado que van a tomar el ascensor y empieza a pitar de un momento para otro y no se puede subir. ¿Y qué dice la gente? No, pero antes de eso, ¿cuál es la razón por la que no puede subir? Sobrepeso. ¿Qué tal si nosotros, cuando el Señor viene y quiere morar en nuestro corazón, estamos en sobrepeso? Pero en sobrepeso de cosas malas, de inmundicia, de orgullo. Seguimos guardando todas las cargas desde que nacimos y fuimos niños. No hemos perdonado, no hemos querido hacer un cambio real en nosotros. Y el Señor está ahí y quiere entrar y quiere morar. No sé si me estoy haciendo entender el día de hoy, pero es muy profundo. Es muy poderoso. Dios quiere morar en ti y en mí. Dios quiere obrar, que su poder esté en nosotros. Eso es un regalo de su gracia. Dice la Escritura en Juan 14, 12 al 14: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Amado, amada, Dios nos está diciendo: no solamente quiero morar en ti, vivir en ti, que tengamos una comunión, yo quiero obrar. Yo quiero manifestarte, yo quiero que tú hagas lo que hizo mi Hijo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Cuando leemos esta palabra, nosotros pensamos y nos quedamos con la historia del poder. El mismo Dios que sanó los enfermos, toda clase de podredumbre, Él la sanó. Nosotros pensamos de que tenemos que hacer lo mismo. Gloria a Dios, porque la Escritura dice que lo haremos. De que entonces Jesús caminó sobre las aguas, entonces todos vamos a querer caminar sobre las aguas. De que Jesús resucitó a los muertos, entonces nosotros vamos a resucitar también los muertos a través del poder del Espíritu Santo. Pero la revelación va mucho más allá. No solo el límite del poder, porque Jesús tenía toda la plenitud de la gloria del Padre, y a Dios le agradó que Él pudiese hacer todas esas cosas. También implica el alcance del mensaje, el alcance del evangelio, que nosotros podamos ser instrumentos. Di conmigo: yo soy un instrumento de bendición y salvación para generaciones enteras. Amén. ¿Lo crees? ¿Lo creen? Ustedes son instrumentos. Ustedes son portadores de la gloria de Dios. Ustedes son el mensaje escrito por el Espíritu Santo. Por eso debemos hablar y testificar de lo que Dios ha obrado en nosotros. El Señor quiere hacerlo.
Apocalipsis 3:20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Amén. Ya no vamos a hablar del ascensor, ahora vamos a hablar de nuestra casa. El Señor llega a la casa y toca la puerta. Y tú miras y dices: llegó el Señor. Y yo no he lavado la loza. Y yo tengo un montón de lopa para lavar. No he tendido las camas. Estoy en pijama. Porque eso es lo que pasa cuando uno recibe una visita general, ¿cierto? Uno pretende que la avisen con antelación para tener todo lindo, limpio, brillar, trapear, todo, ¿cierto? Que huela rico la casa y demás. Pero sé que esta enseñanza Dios la habrá puesto en muchos a pensar o a reflexionar. Si Dios viene y toca nuestro corazón y dice: oye, estoy a la puerta y llamo, ¿me permites entrar? Quiero cenar contigo, quiero tener una intimidad, una comunión, quiero vivir en ti. Si tú me recibes, yo me quedaré. Si no, pues debo partir. Esa invitación se encuentra de forma permanente en nosotros. No podemos pensar que porque Dios ya ha traído un propósito de salvación, de que hemos entendido el Evangelio, incluso que servimos en la iglesia o llevamos muchos años en el Evangelio, Dios ya lo hizo todo o no tiene el deseo de morar en nosotros. Todo lo contrario, Dios quiere hacer más. Dios quiere brillar más. Tú ves a lo largo de la historia y cuando estudias la Escritura que los milagros que Dios hacía cada vez eran más grandes, cada vez eran más poderosos, cada vez tenían un toque diferente. Si un día se manifestaba con el sol, el otro día se manifestaba con la tierra. Si un día se manifestaba con la tierra, otro día lo hacía con los hombres. Si ya se había manifestado con los hombres, lo hacía con las aguas, con lo profundo de la tierra, con lo más alto de los cielos, con los animales, con todo, con todo. Dios obra en nosotros de una forma perfecta y quiere que lo que Jesús hizo, también nosotros podamos verlo y tenerlo en nuestro camino. Ahora, la siguiente pregunta es: ¿cuáles son esas obras o esas señales que el Señor hace cuando mora en nosotros? Porque la gente, lo digo en el ámbito personal, uno dice: cuando haya una multitud de personas y todas sean sanas, ahí se habrá cumplido esa palabra. Uno siempre ve el espectáculo, ve lo grande, sin querer decir de que Dios no lo vaya a hacer. Gloria a Dios si lo hace, pero quizás en un pequeño detalle Dios está mostrando la obra más grande y más misericordiosa de su amor con nosotros. Y vamos a empezar a hablar de ello. Una de las obras y de las señales más grandes que el Señor nos da cuando mora en nosotros es la convicción que tenemos una salvación y una vida eterna en Él. Jesús muere para darnos vida y vida en abundancia. ¿Recuerdan, para explicar esta parte, de que los discípulos se empezaron a confundir o tenían afrenta con la palabra que el Señor decía de que Él era el pan de vida y que iba a dar su carne y su sangre? Después de eso, mucha gente dejó de seguir a Jesús. Muchísima gente. Y el Señor se acerca a sus 12, a sus discípulos cercanos, y les dice: si ustedes quieren, se pueden ir. Y Pedro, en Juan 6:68, dice: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Juan 6:68, para el que está escribiendo. El Señor les dijo: si ustedes también
están afrentados, si creen de que esto es muy difícil, vayan. Yo no soy quien para obligarlos. Y Pedro, como ya había sido alimentado realmente, dice: Señor, ¿a quién vamos a ir a buscar? ¿Qué estamos nosotros pretendiendo? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Tú tienes palabras de vida eterna. Amén. Esa convicción que viene en nosotros de decir: aunque me cueste lo que me cueste, viva la prueba, la aflicción, lo que esté sucediendo en mí, Señor, yo sé que solo en ti voy a permanecer. Tú eres mi confianza, tú eres mi socorro, tú eres mi bendición. Y como lo dijo Job: aunque me matares, en ti esperaré. Esa es la convicción de la salvación en Él, de la libertad en Él. Amén. La segunda señal que vamos a hablar es la manifestación del perdón y la reconciliación. Amén. Nosotros estábamos apartados de Dios. Eso no es un secreto para nadie. Lejanos de Dios. Éramos un pueblo desconocido. Pero Él nos albergó y nos llamó sus hijos. Nos adoptó. Y a través de Cristo y su Espíritu Santo nos permite decirle: Abba, Padre. Él fue quien nos eligió a nosotros, no nosotros a Él. Amén. Claro, nosotros tomamos al final una decisión, nosotros entregamos nuestra vida, pero quien nos tomó primero fue el Señor. Y el pueblo de Israel en la antigüedad, cuando había cometido algún pecado, debía presentar un sacrificio. Quiere decir, debía presentar un cordero, un macho cabrío, y dice que esa sangre que era presentada, rociada sobre las personas, era la expiación o era la forma en que quedaban purificadas de su pecado. Pero la Biblia en Hebreos 9:14 nos dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Cuánto más la sangre de Jesús, aquel que nunca conoció pecado, aún teniendo tentación en todo, nos puede purificar y santificar para que seamos conducidos a Él. Ese pecado, y nosotros debemos llevar ese mensaje a otras personas, porque así es como Él obra en nosotros y obra a través de nosotros. ¿Me hice entender? Obra en nosotros y a través de nosotros. Si tú tienes perdón y tú dices: gracias, Señor, porque me sacaste de la esclavitud, del miedo, del pecado, gracias porque tú has hecho eso en mí y tu amor mora hoy, tu espíritu está en mí. Yo puedo hablar de eso a otras personas y decirle: mira, yo era la persona más desobediente, yo era el más terco, yo era el más grosero, era el más vago, el más perdido, el que no llegaba al tercer día sino al cuarto. Ese era yo, pero gloria al Señor, hoy soy transformado porque sé que vive en mí. Amén. La tercera obra o manifestación de Dios en nosotros: Él nos libra de la esclavitud del temor. Él nos libra de la muerte espiritual. Claro, tiene relación con lo que hemos hablado previamente, pero Dios destruye, rompe toda cadena de maldición generacional. Dios quita todo temor. Tú y yo ya no podemos ser esclavos del miedo. No podemos ser esclavos del rechazo, del menosprecio, de pensar de que ninguno de nosotros tiene un valor o tiene un sentido o divaga en sí mismo, sino que en Cristo está el fundamento de nuestra vida. Romanos 8:31 al 32 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros,
¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Voy a volver a leer este texto, porque dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Dilo conmigo: ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dilo otra vez: ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Jesús es el mismo Dios de la creación. Jesús es el mismo Señor del que hablamos al inicio de la enseñanza, que hizo todas esas hazañas y milagros. Si el Padre no escatimó, si no se resistió al entregarlo a Él, ahora sí, pregúntate: Dios, ¿qué no puede hacer por ti o qué no quiere hacer contigo? ¿Qué no quiere Dios hacer en ti? ¿Hay una escasez? Piensa que el valor de tu vida conlleva o tiene el precio de la sangre de Jesús, que eso nunca se va a poder calcular ni entender. ¿Tienes una necesidad en cuanto a tu salud? Recuerda que Jesús, a través de sus llagas, nos dio sanidad. Si tú tienes temor de emprender, dudas en cuanto a qué hacer con tu vida, acuérdate que Jesús, aún teniendo en su corazón esa duda humana en cuanto a lo que iba a acontecerle, permaneció firme para darnos un propósito de salvación. Porque Cristo pudo haber rechazado ese proyecto y hacer uno para Él mismo, pero Él entregó su proyecto de vida para que tú puedas elegir ser libre y desarrollarlo conforme a lo que el Señor ha destinado para ti. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? También dice la Biblia que mayor es el que está en nosotros, pero nosotros no podemos decir o vivir esa palabra si el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo no moran en nosotros. Porque dice: el que vive en mí, el que está en mí es mayor que el que está en el mundo. El que está en el mundo, todo problema, toda aflicción, toda prueba humana, espiritual, el mismo Satanás, no es mayor que el que vive en ti y en mí. Y si no escatimó a su propio Hijo, ¿qué cosas no nos dará a nosotros que hoy en día estamos en Él? Amén. Cuarto, la obra de restauración y sanidad. Ya hemos hablado un poco de la sanidad. Y cuando hablamos de eso, por lo general, nosotros consideramos que la sanidad va en el ámbito únicamente físico, de una dolencia. Pero es que Cristo también nos hizo libres y nos dio sanidad de toda enfermedad espiritual. El pecado nos atrofia. La maldad corrompe nuestra mente. Cuando nosotros vivimos en la maldad, nos convertimos en presos o cautivos de esa maldad. No obstante, la Biblia dice en Tito capítulo 2, versículo 14, que Jesucristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ha estado muy en boga y en la conversación, no solamente aquí en Colombia, sino en muchos países, la importancia que tienen las enfermedades mentales hoy en día. Lo que genera la depresión, lo que genera el muchas veces sentirse rechazado, lo que es tener
sensación de soledad. De nuevo, y lo podemos incluir aquí también, de temor, de no tener verdaderamente un propósito en nosotros. Pero Cristo en sí mismo, en la sangre de su corazón y en su padecimiento, también nos dio libertad de esas enfermedades. ¿Te acuerdas del ejemplo del ascensor, cierto? Dice que si el Señor quiere entrar, pues nosotros primero debemos dejar. Entonces vamos a dejar salir toda enfermedad. Vamos a reprender de nosotros: miedo, tú no tienes control en mi vida. Escasez, temor, depresión, tú no obras en mí. Pensamiento suicida, yo he sido comprado por la sangre de Jesús y te vas en el nombre de Jesús. Pobreza, tristeza, rechazo, ahora en el nombre de Jesús te ordeno: apártate de mi vida, apártate de mi familia, apártate de mi hogar, apártate de mi iglesia, porque el Señor vive en mí. Nosotros decidimos eso. El quinto, y están en un orden específico, dice que cuando estamos en el Señor y el Señor permanece en nosotros, mora en nosotros, recibiremos poder de lo alto. Hechos 1, versículo 8, dice que Jesús, cuando iba a ir al Padre, les dijo a sus discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dice la Biblia: recibiréis, dígalo duro, recibiréis la misma unción, el mismo poder del Espíritu Santo, lo recibiremos. A veces decimos: uy, pero ¿cómo? Sí, el Señor está diciendo que el Espíritu Santo obra en nosotros de tal manera que se manifestará. Ahí se cumplen las señales cuando dice: el que cree en mí, mayores cosas que yo hará. El que cree en mí impondrá las manos sobre los enfermos y ellos, dígalo fuerte, sanarán. Tomarán cosas mortíferas y no les harán daño. Hablarán nuevas lenguas, y como dice la parte final de este versículo, me serán testigos aquí en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en Bogotá, donde tú vivas, y en el resto del mundo, para la gloria del Padre. Gracias, Señor. Tú tienes poder. ¿Saben qué es lo bonito de la gracia de Dios? Que aun cuando nosotros somos débiles y tendemos a la carne, su poder se manifiesta en nosotros. Porque el poder de Dios no se limita en cuán buenos somos, en cuáles son las obras que hacemos, sino si Dios quiere manifestarse en ti, lo hace. Necesita fe, necesita entrega, necesita obediencia de nuestra parte, de nuestro corazón. Y la última de las manifestaciones que hoy vamos a hablar es que el Señor, cuando vive en nosotros, nos permite experimentar su plenitud. La plenitud de Dios es algo muy difícil de explicar, es muy difícil de entender. No tiene dimensión, no tiene tamaño, no se puede concretar en algo específico. La plenitud de Dios hoy la veremos quizás como la llenura que Él trae en nosotros, ese gozo, esa fortaleza que Dios pone en nuestro ser. Cuando tú te sientes seguro, cuando tú te sientes pleno, cuando en medio de la adversidad tú sientes esa tranquilidad de que Dios está en ti. Esas son señales de la plenitud de Dios a través de tu ser. Por eso
Esas señales que Dios ha puesto en nosotros y la obra conllevan el tener el entendimiento de su amor. Porque cuando sabemos que hemos sido amados, empezamos a sacar de nuestro ascensor todo lo que no está bien, para que Él viva en nosotros, para que Él more en nosotros. Señor, hoy limpia todo lo que hay en nosotros que no esté bien. Hoy quítalo por completo. Amado, amada, la Biblia nos promete, y el Señor a través de su palabra nos dice: si ustedes permanecen en mí, en mis mandatos, en lo que les he enseñado, yo haré morada en ustedes. El Señor hoy mora en nosotros. El fuego de su Espíritu hoy está ardiendo en nuestro ser. Hoy está obrando. Habrán milagros y sanidades. Pero también dice el Señor: si ustedes permanecen en mí, las obras que Cristo hizo también las harán. Tú debes transmitir esa salvación. Tú debes transmitir ese perdón y esa reconciliación. Que tú y yo seamos un ejemplo de lo que es vivir la plenitud en Dios, de que los milagros sucedan. Jesús decía: no busquen lo que se va a ir. El milagro es una señal únicamente para mostrar el poder y la gracia de Dios. Pero lo que quiero es que permanezcan en mí y en mi palabra, y que el pacto que yo voy a establecer en la cruz sea eterno para ustedes, y que ustedes estén en él arraigados y firmes y constantes. Seamos libres en el nombre de Jesús. El Padre de la gloria, el Dios de los imposibles, obra en ti y en mí. Un fuerte aplauso para el Señor.